contexto la situación del país se volvió sumamente difícil, hubo mucha gente que se quejaba y se expresaba y conflictuaba severamente con el gobierno, y había en los grupos dirigentes que habían sido desplazados una gran fracción de la sociedad que estaba obsesionada por sacar a la chusma esta del poder, y había, yo diría, un rechazo muy grande a las prácticas que se usaban. Había una situación económica muy difícil, y yo diría, había grupos, sobre todo cercanos en las Fuerzas Armadas, cercanos a los sectores religiosos, que tenían una identificación con líneas políticas que estaban naciendo en Europa, como el fascismo, el corporativismo, y que tenían un rechazo a la democracia liberal, es decir, a la democracia de representación, al juego de los partidos políticos, y que creían que ese sistema no funcionaba, no generaba excelencia, y que había que reemplazarlo por otro sistema. Esto es importante porque los grupos que producen el pronunciamiento militar contra Irigoyen eran extremadamente minoritarios. O sea, yo creo que él estaba muy preocupado por la situación que vivía, muy grande de edad, no quiso volver a derramar sangre con la experiencia que él había tenido a lo largo de su vida, y estando en fuerza, él no combate contra los insurrectos, presenta la renuncia y se termina a cargo del país un general que tenía un discurso y una posición, un grupo social muy ajeno a lo que era la tradición argentina, los valores de la sociedad argentina, muy cercano a estas ideas corporativas, que es José Pilichuri. Esta gente hace como se me está yendo el tiempo y no voy a llegar, hace una muy mala lectura de lo que había ocurrido y del proceso, y el golpe se produce el 6 de septiembre de 1930, y el gobierno se atreve a llamar elecciones. Esto es una fecha también muy importante para la historia del radicalismo. Se atreve a llamar elecciones abiertas en la provincia de Buenos Aires el 5 de abril de 1931, con toda la dirección radical, Hipólito Yrigoyen y Martín García, todos presos, digamos. En esa elección, el radicalismo, con la fórmula Pueyrredón, que había sido el ministro de Relaciones Exteriores de Yrigoyen, Guido, esa fórmula derrota abrumadoramente a la fórmula del oficialismo con todos sus dirigentes presos. Y eso es lo que hace inviable la continuidad del régimen, y el régimen recurre a una figura muy opuesta, yo diría que había sido ministro de Alvear, muy opuesta a Irigoyen, pero de características, yo diría, más conservadoras, liberales, que de las características fascistoides. Se va a una elección en la cual ocurre un episodio extraordinario, que es cuando Irigoyen es desplazado, preso Martín García, le preguntan a los radicales qué hacemos después de Pueyrredón Guido, y él pronuncia una frase que tendría una importancia enorme en los próximos años, que es rodéenlo a Marcelo. Rodéenlo a Marcelo de Alvear, que había sido muy crítico del presidente Irigoyen. La cuestión es que el radicalismo presenta la fórmula de Alvear y no se encuentra nada mejor que vetarlo a Alvear. El presidente, digamos, se lo veta y no se lo deja participar en la elección, y debido a eso gana la fórmula Justo Roca, que gobierna 6 años el país, yo creo que con un esfuerzo importante y enorme de reconstrucción en una circunstancia muy adversa, pero con este vicio de legitimidad que era tan traumático y tan difícil. Esa es la época del fraude, donde el fraude es abierto, donde la famosa frase del fraude es patriótico, para evitar que llegue. Con los años, un gran dirigente conservador, muy simpático, del amigo del padre, Emilio Ardoy, decía: ¿a qué extremo hemos llegado los conservadores que le hacíamos fraude al Alvear? Digo, es un mea culpa. Decía, a lo que hemos llegado.
y hacíamos fraude para impedir un gobierno de Alvear. Alvear no lo dejan ir a elecciones en el 32, va a elecciones en el 38, le hacen fraude y gana un radical antipersonalista como Roberto Ortiz, formando la fórmula de la concordancia, Ortiz Castillo. Ortiz es consciente del problema e inicia una presidencia de gran apertura para volver a la normalidad institucional. Ortiz hace el esfuerzo de volver a la legitimidad. Desgraciadamente, yo creo que la historia hubiera sido muy difícil, muy diferente. Ortiz sufría de diabetes, pierde la vista, la pérdida de la vista lo obliga a pedir licencia en ese esfuerzo enorme que estaba de normalización cívica. Todo el mundo esperaba que Alvear fuera el próximo presidente porque era inevitable. En ese esfuerzo de normalización cívica se produce el reemplazo por Castillo. Castillo, un dirigente conservador catamarqueño, profesor de Derecho Constitucional, un gran profesor de Derecho, pero un elemento de lo más oligárquico que se puede imaginar, produce una involución de toda esta apertura que se está. En el radicalismo simultáneamente se empiezan a producir algunos conflictos muy grandes que yo no me los quisiera olvidar a pesar de que carezco de tiempo, que es el surgimiento de grupos nacionalistas de cuño diferente al de José Félix Uriburu, es decir, lo que se llama Forja, el grupo de dirigentes donde estaba Jauretche, donde estaba Scalabrini, donde estaba Telepiane, donde estaban muchos de los que proponían, donde estaba Ricardo Rojas, donde estaba Nerio Rojas, donde se puso una gran renovación generacional. Ese grupo tenía una crítica al conservadorismo que no era por el fraude, sino por un programa más, yo diría, más estatista y nacionalista, muy parecido a lo que vendría con el New Deal en Estados Unidos, lo que estaban elaborando en otros lugares, digamos, una dirigencia política que no decía lo mismo que decía Alvear. Este conflicto estaba dentro del radicalismo. Surge también toda una vertiente sobre las cuestiones sociales que lidera Leonida Anastasi. Digo esto porque parte de ese grupo de Forja, parte del radicalismo después se va con la candidatura de Perón. Cuando se produce el peronismo, una parte del radicalismo arranca con Perón. Bien, en el año 43 se producen tres cosas tremendas. La muerte de Alvear, la muerte de Justo, esas dos cosas hubieran sido más difíciles que el fenómeno del peronismo hubiera prosperado sin la muerte de estos personajes. Se produce la revolución del 4 de julio del 43. Recuerden ustedes que el liderazgo militar argentino seguía una tradición muy enfrentada a los Estados Unidos y en general en la presidencia de Irigoyen hubo mucho enfrentamiento con los Estados Unidos. Lo hubo también bajo los regímenes conservadores, o sea, el conflicto era muy grande. En la Segunda Guerra Mundial la Argentina opta por la neutralidad, como había optado en la Primera Guerra Mundial. Eso genera un conflicto con los Estados Unidos, dado que Brasil había entrado a la guerra, y le genera un conflicto grande porque la sospecha, que no era muy diferente de la que tenía una gran parte de la ciudadanía argentina, era que gran parte del liderazgo militar de esa época simpatizaba con el régimen nazi. O sea, sus preferencias, estaban vinculadas al fascismo. Piensen que muchos de nuestros líderes militares habían sido educados en Italia, el mismo Perón había sido educado en Italia y venían fascinados con la eficacia de la máquina de guerra alemana y con el orden que habían visto en Italia. Hasta los, como decía Mussolini, ahora llega hasta los trenes llegan a tiempo en Italia, que es una cosa increíble. En ese fenómeno, en la Revolución del 43, se produce en la sociedad argentina un alineamiento diferente del que habíamos tenido hasta ese momento. El régimen se vuelve muy conflictivo con la coalición aliada que estaba ganando la Segunda Guerra Mundial, se vuelve muy enfrentado y acá se celebraba en la ciudad de Buenos Aires las victorias aliadas como si fueran victorias propias.
como una forma de repudiar el régimen que gobernaba. A su vez, el régimen que gobernaba intentaba reproducir las instituciones de la Italia fascista, con los sindicatos dirigidos desde el poder, con esa labor social que había hecho Mussolini y que hacía Perón en la Argentina, y se va generando una mezcla muy compleja de conflictos por cuestiones internacionales y una mezcla también conflictiva por discusiones nacionalistas. En ese contexto, yo diría que el radicalismo lidera la coalición, con los términos de aquella época se llamaba antifascista, y Perón lidera la coalición nacionalista, digamos, que para sus gente propia era la coalición que se enfrentaba a los aliados. Básicamente la bandera que usaba era Braden-Perón, y Braden era el embajador americano que hacía una tarea muy dura frente al gobierno, porque en la caracterización de esa época se lo veía aliado al régimen, al eje, digamos, esa era la caracterización. En esas circunstancias se llega a las elecciones del año 46, de febrero del 46, elecciones muy importantes porque esas definirían prácticamente los 60, 70 años que han seguido. El radicalismo va a las elecciones con una fórmula que no reflejaba probablemente lo que uno diría el calor ese nacionalista de la tradición irigoyenista, sino reflejaba más bien la conducción alvearista unionista. Los dos candidatos habían sido dos famosos ministros de Alvear, Tamborini y Mosca, para negociar con el resto del radicalismo y con la coalición que los acompaña, que era el Partido Socialista y el Partido Comunista. En ese momento, digo, para que lo pongan en perspectiva histórica, no se aceptan los conservadores en la Unión Democrática. Es una cosa muy importante, ustedes van a ver por qué. No se aceptan los conservadores en la Unión Democrática y vota el radicalismo, el socialismo, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista juntos, pero no los conservadores. Los conservadores es muy importante porque los votos conservadores, si hubieran estado en la Unión Democrática, perdía Perón las elecciones. Parte de los votos conservadores fueron por Perón. Uno de sus dirigentes más famosos era Creo Cámpora, digamos, para tener la perspectiva. Ese mecanismo lo quiero enfatizar porque ese debate casi condiciona el futuro. Fíjense lo que pasa. No solo los conservadores no integran la Unión Democrática, hace muy poco tiempo Allende Iriarte sacó una carta a la Nación haciendo esta cuenta de que si no hubieran sido cerrados a los conservadores, no se perdían esas elecciones. Eso condiciona el futuro porque el radicalismo es derrotado en esa elección al frente de la Unión Democrática, pero se convierte en la fuerza antinómica al régimen. La fórmula que muchos radicales soñaban en esa elección era la del ex gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini y Güemes. Esa habría sido la fórmula más, digamos, más irigoyenista. El problema es que el control del partido lo tenía el sector unionista y no fue posible. Y esto también es importante para entender lo que pasa inmediatamente.